voy a entrar en este tema de traer también una experiencia concreta, porque también es importante, siento yo, generar la esperanza de que es posible hacerlo. Y para esto voy a traer mi experiencia concreta, porque este fenómeno lo he visto muchas veces en mi experiencia como terapeuta de grupo, como coordinador de grupos, pero la experiencia más fuerte que he tenido respecto a eso fue la experiencia de recorrer el camino espiritual. Hace 25 años empezamos aquí en Uruguay un camino de búsqueda espiritual, como lo entendíamos en ese momento, cada uno tenía su visión de por qué. Pero como el leitmotiv más claro era el de comprender, recorrer, reconocer cómo vivían las culturas nativas en esta tierra antes de nosotros, antes que llegáramos, por lo menos en este tiempo. En mi familia fue mi señora, que es descendiente, tiene sangre indígena, y era una búsqueda muy importante para ella, que yo decidí acompañar, aunque el motivo que más me entusiasmaba a mí era que había descubierto a través de la obra de Castaneda que había un legado de espiritualidad muy profundo en América que yo no conocía. Hasta esa época, como buscador espiritual, las referencias eran Oriente, la India, el Zen, el budismo, recorrí muchos de esos espacios. Y cuando descubrí que en América había un tesoro escondido, por decir así, a ser redescubierto, eso me entusiasmó muchísimo. Obvio que también estaba la fascinación y el temor de las plantas sagradas que se usan en los caminos nativos milenariamente. Y atraído también por esa fascinación de a ver qué voy a ver o sentir o experimentar cuando se abran las puertas que prometían esas plantas llamadas medicinas. En los caminos indígenas las usan como medicina, medicina para el alma, para el cuerpo, para la mente. Y en Occidente hoy en día se llaman enteógenas, lo que la palabra enteógena quiere decir que proveen la experiencia divina, la experiencia de totalidad. ¿Por qué? Porque parte de su efecto es silenciar la mente y reducir o diluir o disolver momentáneamente la experiencia de separación egoica y permitir la experiencia de trascendencia, de alcanzar la totalidad. No quiere decir que siempre ocurra, porque lo que muchas veces ocurre es que la medicina no te abre a esa experiencia, sino que te permite descubrir lo que te impide cotidianamente vivir en esa experiencia. No en todas, pero en muchas culturas nativas de América, la necesidad de ceremoniar, de volver a reunirse en círculo frente a un fuego y tomar la medicina. Y es muy interesante este detalle, porque viene a lo que hablaba antes, de la comprensión de que mi familia es todo el planeta, que las plantas sagradas son llamadas como abuelos o abuelas, porque son parte de la familia. Y la relación que tenemos con ellas es la de nietos, son nuestra familia. Entonces, no estás consumiendo una planta o tomando una droga, sino entrando en comunión con una abuela, que como anciana tiene la sabiduría, el conocimiento y el poder de ayudarte a comprenderte. Desde esa perspectiva, es lo mismo que cuando tomamos la hostia en la iglesia, buscamos la comunión con Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la naturaleza crística, la misma naturaleza de Buda, es decir, nuestro verdadero ser. Lo que buscamos es la comunión con la totalidad. Entonces, el propósito de esa ceremonia era ayudarlos de pronto a recordar, porque podés perderte también, aunque vivas en círculo, la posibilidad de volver a reordenar el círculo si ha habido algún conflicto que no podemos solucionar nosotros. Entonces vamos hacia la experiencia de totalidad que provee la planta para ordenarlo en amor y en belleza de nuevo.
todo ese contexto, que no lo entendía como lo entiendo hoy, fue el llamador hacia ir hacia ahí, ¿no? Y nosotros recibimos, por una serie de causalidades, la información de gente que hacía estas cosas en México, en Estados Unidos, obviamente debido a que aquí en Uruguay había habido un exterminio de esa cultura nativa y no teníamos rastros ni manera de comprender cómo vivían, ¿no? Y la gente que vino, lo que se llama chamanes o líderes espirituales de esa región, nos trajeron de nuevo el fuego en el centro, el círculo ceremonial, la medicina que permitía ayudarnos a trascender la separatidad, el uso de las medicinas de manera sagrada, no como consumo, y súbitamente cada uno se enfrentó a eso con el conocimiento previo y la ignorancia previa, ¿no? Entonces, para mí es un gran ejemplo de en 25 años cómo fuimos desconstruyendo nuestra perspectiva, asimilando verdades cada vez más profundas en un proceso colectivo. Y una de las maravillas que me pasó a mí ahí, aparte de la ceremonia de medicina, vinieron otras tecnologías de lo sagrado, la búsqueda de visión, que es un retiro de ayuno en soledad en la naturaleza, durante varios días sin comer, sin tomar agua, dentro de un campamento espiritual, donde hay otra gente que sostiene ese fuego encendido en círculo para que tú puedas hacer ese viaje a la profundidad en conexión con la totalidad. La experiencia es que al haber hecho ese llamado, que nos tocó ser como el núcleo organizador, confesando que yo tenía mis resistencias emocionales, psicológicas, y el trabajo, la institución que lideramos y seguimos liderando, 4 hijos, un montón de laburo y además metete en el camino espiritual. ¿No? Para mí yo lo vivía como más trabajo y más responsabilidad, ¿no? Pero bueno, acompañando hasta que tuve la primera experiencia que fue demoledora, una experiencia de verme a mí mismo, no como yo creía que era, sino como era, y descender a ver mi soberbia, todos aspectos que yo trataba de ocultarme a mí para poder ocultárselo a otros. Y fue una experiencia muy transformadora, ¿no? Pero quería ir a esto. Eso convocó a muchísima gente. El primer encuentro que hicimos con esta gente, que era para hacer las ceremonias de Temazcal, el sauna sagrado, la medicina y no sé qué, convocó a 500 personas en Uruguay. Claro, muchos de esos llamados por la fascinación de vamos a tomar peyote, vamos a ver pajaritos de colores. Y cuando tomaron medicina y el peyote no le mostró los pajaritos de colores, sino su relación consigo mismo, sus prejuicios, sus temores, sus manipulaciones y todo lo demás, la mayor parte se fue huyendo. Digo, no éramos un círculo de contención, éramos 4 gatos locos que habíamos organizado eso, como tanta gente que trae a un lama o a no sé qué, ¿no? Si se va a formar algo, se forma después, con los que quedan. Bueno, quedamos poquitos. Pero persistimos. Y el siguiente paso fue traer la búsqueda de visión al Uruguay, ¿no? Como la ceremonia central de transformación, que es esa serie de ayunos, y que tienen eso que yo hablaba de la geometría sagrada del círculo, porque cada año que vas a plantarte, como se llama, quedar bajo un árbol durante esos días, es orientado hacia una de las direcciones del círculo. Y la idea es que pasás por todas las direcciones del círculo. Y el entendimiento nativo es que cada dirección del círculo trae una particularidad o un don de la totalidad. Y que para vos ir alcanzando tu totalidad tenés que pasar por cada uno de esos lugares del círculo hasta completar el círculo total de la medicina, que es un proceso de integración interno, ¿no? Pero hecho en colectivo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que cuando se hizo la convocatoria, éramos ese grupo, los que lo iban a dirigir, que venían del exterior, y empezó a haber más gente, 30, 40 personas, no más gente que la original, ¿no? Hacer esa experiencia. Y comenzó a crecer. Y lo interesantísimo es que
ninguno de nosotros sabía quién era quién, ¿no? Es decir, de entrada, no había una presentación, yo soy médico, yo soy esto, yo ocupo tal lugar en la sociedad, ¿no? El personaje, sino te llamás Pablo, Pedro, Roberto, María, y acá estamos para hacer esto que dirige el líder, que está salado. ¿No? Hay que tomar medicina, purificarse y después sentarte bajo un arbolito, no comer, no tomar. Entonces, empezamos desde el principio no sabiendo las etiquetas y las máscaras de nadie. Y pasamos varios años antes de saber que vos eras abogado, que el otro era pintor, que el otro era arquitecto, el otro constructor, el otro lo que fuera, empleado municipal, no importaba. Y el entendimiento que empezó a partir de ahí es que nos veíamos a nosotros reconociéndonos el esfuerzo, el coraje, la humildad, la integridad, la humanidad. Se nos veía a todos la celulitis del alma. No había manera de esconderse. Entonces, la experiencia de reconocimiento, de amor, era ¡pah! Pasaste por esto, pasaste por aquello, el compartir las experiencias que cada uno vivió. Esto es muy difícil de transmitir, pero cuando volvés de esa experiencia de soledad, de principio de aislamiento, ¿no? De no tener nadie que echarle la culpa y de encontrarte contigo mismo y de descubrir que no estás solo, que toda esa naturaleza que te rodea está en comunión contigo a medida que van pasando los días. Y esto de no tomar agua, de esperar el rocío de la mañana y de rodillas lamer cada hojita sin importarte si hay caca de vaca o qué en el campo, ¿no? La experiencia de humildad, de comprender que el agua es lo que sostiene la vida. Y vos abrís la canilla y la dejás ahí para lavarte los dientes. Toda esa experiencia de humildad que va desconstruyendo tu ser separado, te conecta de una manera con tu corazón, que cuando volvemos y nos vemos a nosotros sentados en el temazcal, flacos, quemados por el sol o lo que fuera, llorando y agradeciendo por haber vivido esa experiencia de privación, porque acabamos de recuperar nuestra vida. ¿No? Y eso genera una cohesión, una experiencia de amor por ese supuesto otro con el que sí, él está contando lo que pasó, a mí también me pasó. Yo sé lo que es estar ahí. Y verlo al otro hacer ese proceso de transformación, compartirlo, entregarse. No preciso conocer otra cosa de ti más que eso, porque me estoy conociendo a mí también. Vibro y me emociono con tu humanidad, con lo que pasaste, con tu historia. Es muy hermoso. Fuimos viviendo eso, creciendo en eso, llevando a nuestros hijos a eso. Empezó a haber una generación de niños que comenzó a crecer, a pesar de que eran 15 días al año. Lo primero que nos pidió esta gente es que querían una tierra que fuera consagrada para siempre, para eso no tener que después suspender por la propiedad, porque es mío, no lo quiero prestar más, ¿no? Y nos abocamos como grupo a conseguir la plata para comprar un pedacito de tierra para hacer esa ceremonia, ¿no? Y sin darnos cuenta que estábamos volviendo a liberar la tierra de la propiedad desde el comienzo, para que fuera de todos, y por eso fuera de nadie y nadie pudiera interrumpir y consagrar un pedazo de la madre tierra a la espiritualidad, a volver a vivir en armonía, ¿no? Y lo tomamos, y lo hicimos. Entonces, bueno, ya estábamos caminando hacia el círculo en ese momento, aunque no nos diéramos cuenta, ¿no? Y aunque las palabras del círculo y todo fueran conceptos, qué bonito, lo empezamos a vivir, a traer a nuestra familia, a nuestros hijos, y a vivir durante 15 días en situaciones precarias, lo que llamaríamos precarios, porque el agua no sale de la canilla, hay que traerla del río, hay que vivir en carpas, hay que cocinar para todos, con leña, con una parrillita, como fue al principio, con un pequeño refugio para comer abajo, ¿no? Éramos poquitos, pero después empezó a venir más gente y entonces empezar a construir más espacios dentro de esa precariedad.
Y lo que empezó a pasar es que cada vez venía más gente. Pero no necesariamente a plantarse o a ir al arbolito, a hacer ese proceso, sino a vivir esa experiencia. De estar de nuevo en comunidad, teniendo que preparar la comida juntos, teniendo que sacrificar que a mí no me gusta esto, me gusta más lo otro, ¿no? La galletita no, es lo que hay y lo que podemos proveernos a nosotros. A empezar a vivir en la simplicidad. En una parte de ese proceso, cuando terminé mis 4 años de búsqueda de visión, ¿no? 4, 7, 9 y 13 días, el líder espiritual decidió pasarnos la responsabilidad de la conducción de ese camino a Solange, a mi señora y a mí, ¿no? Yo no sé nada de esto. Estuve como participante, como salí de un grupo de terapia y te digan, ahora sé vos terapeuta de grupo. Pará, yo no pasé por la facultad, no me formé, no tengo entrenamiento, ¿no? Y asumir una nueva responsabilidad, como yo lo vivía, ¿no? Y durante un tiempo quedamos, por decir así, huérfanos del padre que nos había guiado y, y que había traído además una forma de su cultura o como ellos lo vivían dentro de sus tradiciones, a pasar a vivir, digamos, los elementos que nos habían dado dentro de esa tradición, pero empezó a mezclarse con nuestra cultura, un movimiento colectivo totalmente inconsciente, en el sentido de que lo que nosotros recibimos también estaba impregnado de un verticalismo, no lo estoy juzgando, ¿no? De un orden jerárquico, donde la autoridad que dirige y todos los demás hacen lo que la autoridad dice, ¿no? Y empezar a encontrar una serie de discrepancias con lo que nosotros vivíamos en ese colectivo. Y empezaron a venir generaciones de personas y de niños y de familias a vivir en el contexto que se creaba a partir de nuestra conducción. Que por más que formábamos parte también de una organización internacional que estaba nucleada como Iglesia Nativa Americana, que fue la forma en que los indios norteamericanos consiguieron para volver a legitimar su forma de vida, porque si no los llevaban presos, no podían hacer ceremonia, ni temazcales, ni nada, era contra la ley, hasta que en una batalla política de los años 70 en el gobierno de Jimmy Carter consiguieron legalizar sus prácticas de vida, pero constituidos por la Constitución americana dentro de iglesias. Y así sobrevivieron y pudieron volver a practicar sus ceremonias, que son legales hoy en día si perteneces a la iglesia. Y bueno, en esa responsabilidad que me tocó a mí, me tocó también viajar al extranjero, a tener reuniones con los otros líderes de esa organización, de lo cual yo era uno de los líderes, el líder de Uruguay, me tocaba hacer eso. Me sentía muy incómodo en esa tarea, porque en realidad yo vivía el liderazgo dentro de Uruguay de una manera horizontal, y cuando iba allá era otra cosa. Bueno, de a poco esas generaciones se criaron, por decir así, con nosotros. Y empezó a quedar muy evidente para mí en particular, para Solar también, que en medida la gente estaba yendo ahí no como un método de crecimiento personal, sino en la recuperación de una memoria colectiva de cómo se vive en círculo. Entonces empezó a surgir en nosotros la necesidad de darle a la forma que nosotros teníamos el espacio para que entre la forma y el contenido no hubiera discrepancias. ¿Se comprende? Ahí tuve una visión en mis 9 días de retiro en el que en el plano espiritual me mostraban lo que era el círculo de belleza, lo que hablé antes, ¿no? La armonía de una comunidad, la responsabilidad que cada uno tenía y qué fácil era destruirla cuando uno rompía ese círculo, ¿no? Cuando se destruía la confianza. Y luego me explicaron que a pesar de que en la Tierra prácticamente no quedaban manifestaciones de esa forma de vida comunitaria, eso no había desaparecido, sino que, por decirlo así, estaba en otro plano.
no me gusta ponerle nombres, yo lo entendía como en un plano astral, en un plano más sutil, espiritual, esperando que nosotros consiguiéramos darle la forma en la tierra para que eso pudiera descender como gracia en nosotros y fuera nuevamente natural. Es como recuperar la conexión con el linaje que venía sosteniendo esa forma en la tierra y que al desaparecer ese linaje no se exterminó, sigue ahí. Si ustedes lo recuperan, va a volver. Pero era necesario darle el envase. Eso nos llevó a una serie de decisiones muy, muy fuertes. Una de ellas fue separarnos de esa organización para sentirnos con la libertad de hacerlo a nuestra manera. Eso generó todo un conflicto, una desorientación, porque pasamos de un sistema vertical a un sistema horizontal. En el sistema vertical todo el mundo se queja y las culpas son del jefe, pero la responsabilidad es del jefe. Ese es su beneficio. Yo cumplí con orden, yo hice lo que me dijeron y todo el énfasis es en ser bueno y cumplir con el mandato del jefe para ser aceptado y estar incluido dentro de los elegidos, ¿no? Esas son las consecuencias del verticalismo, o por lo menos algunas de ellas, ¿no? Y esto ahora dispersaba la responsabilidad en todos. ¿Y cómo que no hay jefes? Nos pasa hoy en día cuando a veces vamos como grupo de visita o nos invitan a otras comunidades espirituales y preguntan, ¿quién es el jefe? Porque es como se orientan. Si nosotros no tenemos jefe, ¿cómo que no tienen jefe? ¿Con quién hablamos? Y bueno, con nosotros, somos nosotros. ¿Me explico? Y es fuerte, porque no quiere decir que en ese nosotros no haya perfiles de liderazgo muy potentes. La maravilla es que alguien que tiene el perfil de liderazgo consiga verse como un órgano del grupo. Y no como alguien separado que manda a un grupo, sino como alguien que ejecuta una tarea en función del grupo. Y que eso no le concede privilegios que lo separan. ¿Me explico? Y tampoco se llevan los palos. Porque en realidad te estamos apoyando todos. Como en el ejemplo de la cultura australiana, ¿no? El que busca el agua, todos lo apoyan. Bueno, y si no encuentra el agua, nos morimos todos de sed. Pero no hay reclamo. A ti te toca liderar y todos vamos acompañándote para que hagas esa función, aprendas a hacerla o lo que sea. ¿Se entiende? Ese era el gran desafío. Agradezco mucho toda la formación psicoterapéutica que tengo para comprender la estructura del ego, de la identidad y ver cómo miércoles hacemos con esto, ¿no? Pero bueno, obviamente para mí también era el viaje de ser visto como el psicólogo y la desconfianza y durante 7 años ejercí el rol de la autoridad, por más horizontal que fuera y macanudo, siempre había protestas, siempre había quejas, porque es así. No es un círculo, entonces palos para allá y grandes gratitudes y engrandecimiento por otro lado. Sos lo máximo y luego pasás a ser lo peor. Y todas las expectativas de lo que los padres no te dieron puestas en la pareja que conduce y luego también todo el agradecimiento por lo que nos diste y las peleas que se generan en el medio, los que están a favor, los que están en contra, los liderazgos que comienzan a emerger, el grupo de los que están con tal y de los que están... Todo esto que he hablado lo empezamos a vivir. Un quilombo. ¿No? Y ahí hay que ponerle orden. Pero, ¿cómo podés poner orden si no te están reconociendo en lugar de poner orden? Que yo me sentía, digo, yo tengo el conocimiento de esto. Porque a esa altura, mucho trabajo y formación en grupos. Entonces yo me decía, yo sé cómo hacerlo. Tenemos que empezar a elaborar nuestras diferencias, sentarnos en círculo, no solamente tomar medicina de hacer esto, sino empezar a elaborarnos nosotros en nuestras relaciones, de manera. Porque lo decía yo. Pero esto es lo que es la magia del círculo y de lo que en realidad está ahí y que era en el fondo lo que todos queríamos y estábamos caminando. Surge uno de los líderes. Un día, cuando empezamos a tener un consejo que se iba formando de los que ya habían hecho todas las experiencias para ayudar a los otros, ¿no? Porque ese es el compromiso, ¿no? Después que te apoyaron a vos para hacer tu retiro, ahora vos ayudás en servicio a los otros, ordenar el campamento, sostener, cuidar los niños, cuidar el fuego, cuidar la cocina. Entonces,
uno de ellos fue y dijo, wow, vamos a empezar a laburar con lo que nos pasa, y empezó abriendo su corazón y diciendo, yo he hablado mal de ti, me he pasado armando con mis grupitos, hablando mal del otro, abriéndose, y abrió la caja de Pandora. Y también la conciencia clara de que el mal no era el sistema vertical en el que vivíamos, sino el mal era el verticalismo que teníamos adentro, que lo teníamos que desconstruir. Y bueno, y lentamente, esto es un proceso de 25 años, de empezar a desconstruir la separación, las ideas personales, las opiniones, para llegar cada vez más a un núcleo de consenso, de entendimiento, a reparar esas heridas entre nosotros, y obvio que eso salía para todos los nuevos y todos los que empezaban a llegar. Y se empezó lentamente y al orden de funcionamiento, porque esto hay que sostenerlo, tiene un equipo que se encargue de la higiene, de los baños, de los niños, de laburo, mucho laburo, y sin la comprensión de que estás laburando, porque antes hacía el laburo, mirá qué bien que traje en el baño para que el líder me aplauda, ahora no hay nadie que te aplauda, estás cumpliendo con tu función. Y también todo el aprendizaje, que tenemos el verticalismo, ponerle capitalista, y también tenemos el comunismo, que todos somos iguales, ¿no? Entonces no te reconozco nada de lo que haces, por más que lo hagas bien, porque si te reconozco a vos, te estoy poniendo por encima de mí. Todo eso era el material de trabajo. Esto fue un lento proceso en el que fue llegando el entendimiento de que los propios líderes tenían que hacer terapia, tenían que entrenarse en formación de grupos, tenían que comprender el know-how de cómo hacer para llegar a una comunidad. Y en este año en particular, ese diseño, en esta última búsqueda de visión que acabamos de pasar, bajó a la tierra por completo. Conseguimos ordenarnos, el orden de adentro se manifestó afuera, la cooperación, el ordenarse de una manera que nadie se sobrecargara con tareas, porque yo soy el autopostergado rescatador, entonces tomo un trabajo y me extermino en servicio de los demás, después quedo enfermo y resentido. Y todo ese tipo de cosas se fueron sanando, y de pronto se manifestó. Y parece mágico, pero en realidad no es mágico. Fue un proceso en el cual cada uno fue ocupando su lugar, sintiéndose feliz de ocuparlo. Esa tierra donde hacemos la búsqueda de visión se llama amor, no por casualidad. Nos llevó tiempo también el que aceptáramos, que se aceptara, porque eso vino de arriba, que ese era el nombre, y que lo viviéramos cotidianamente. Y se generó eso, el cielo en la tierra en el cielo. No es nada de luces de colores, es una sensación de paz y de fluidez, de amor que incluye a todos. No importa de dónde vengas, qué nacionalidad tengas, te envuelve, te toma. Y como esa referencia no solo está en el cielo, está en nuestro ADN, en la historia de todos nuestros ancestros que vivieron antes que nosotros de esta forma. La gracia divina en la tierra. Vivir durante esos 15 días 200 personas en carpas, en absoluta precariedad, en estado de felicidad y de armonía. Es posible. Para ahí vamos. No nos tiene que llevar 25 años. Ahora que lo conseguimos, todos los que vienen se suman. ¿Quién no quiere estar en un grupo donde es aceptado, amado y donde se te comprende y se te incluye y se te permite expresarte? Es un punto de luz. Entonces no es necesario pasar 25 años para convencer a los que vienen. Cuando vienen, se integran. Este año había 70, 80 personas nuevas. Se integraron a la fluidez, porque el grupo madre, que eran 40, 50 de los que fueron a poner el cuerpo ahí, que vienen caminando hace muchos años, lo esparcieron. Una belleza. Ese es el camino en la práctica cotidiana.